El programa de hoy está patrocinado por Vila Café, tostado con el corazón. Aqua Prados, tan limpia y pura como un cristal. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Distasi Motors, la onda de los palos grandes. Tavola Calda, ristorante La Cucina Italiana, siempre al Vila. Pescadería Paterdama, con lo mejor del mar a tu hogar. La cocina de María Torres, los recuerdos culinarios de siempre. Tintorería G-Cleaners, toda tu ropa como nueva. Venezuela, desplazamiento, transición, refundación, en el espíritu de esas tres premisas. Y esto gracias al doctor Luis Manuel Aguana. Hemos estado desarrollando y llevándoles a ustedes cada miércoles tertulias con nuestros amigos que continúan hoy, porque esta es la tercera tertulia que haremos. Bueno, a lo mejor surgen nuevas tertulias, pues, ¿no? Con la doctora Blanca Rosa Mármol, tres brillantes venezolanos, Víctor Maldonado y el propio Luis Manuel Aguana. Ellos nos han ayudado muchísimo a entender. Ayer decíamos, Erika y yo, que considerábamos aquí en el equipo de producción que el programa de hoy era un reto, era bien difícil, era bien complicado, incluso para nuestros amigos protagonistas de la tertulia de hoy, para Blanca, para Víctor, para Luis Manuel. De hecho, las muchachas decían, señor Mingo, pero también comunique que va a ser sumamente interesante porque habrá probablemente el contraste de dos magníficos proyectos como lo son El Gran Cambio, que desde hace tanto tiempo el doctor Aguana, con tanta gente de AMCO, viene insistiendo en proponer, en que se debatan esas ideas, pero también ellos tienen muy definido esa Venezuela. Pero también Víctor Maldonado, protagonista insigne de Venezuela, Tierra de Gracia. Entonces nos decían, es que... Y entonces yo también quería, y les recordaba a los muchachos, pero es que uno como periodista ha asistido a tantos proyectos. De hecho, yo recordaba ayer que este servidor que está aquí, José Domingo Blanco, Mingo, yo no sé si Erika me puede ayudar a ubicarlo en el tiempo, pero en el momento en que fuimos amigos, porque dejamos de serlo, el doctor Orlando Viera Blanco me propuso, Mingo, vamos a hacer unas reuniones, vamos a hacer unos encuentros para empezar a trabajar un proyecto país. Y yo recuerdo que por mi convocatoria, disculpen que hable en primera persona, nos reunimos en distintos sitios. En aquella oportunidad yo tenía intercambios publicitarios en varios lugares y entonces nos reuníamos allí. Allí fue la doctora Adriana Vigilanza, allí fue Rocío San Miguel, allí fue el doctor Alberto Arteaga Sánchez, allí fue Pancho Rivero, Francisco Rivero. A lo mejor habrá personas que ¿quién? No. Alzuru, el profesor Alzuru. Yo recuerdo que logramos hacer reuniones en la casa de Viera Blanco, aquí en mi apartamento, en distintos lugares, y avanzamos y levantamos apuntes. Levantamos apuntes porque invitamos a expertos petroleros, invitamos a expertos en servicios, en agua. Y entonces uno, y cuántas veces uno como periodista no ha asistido a propuestas de esta naturaleza. Bueno, no quiero alargarme en esto, simplemente es para que ustedes comprendan que hay una preocupación. Si quieren saber mi distanciamiento con Viera Blanco, es que terminé viendo que las pretensiones de él eran políticas y las mías no. Y bueno, perfecto, no, cada quien agarró por su lado, pues. Pero ahí está ese trabajo, Yo lo tengo allí en una gaveta, en carpetas. Nosotros Venezuela, incluso lo llamamos así, que de hecho creo que Isa Dobles estaba viva y yo le pedí permiso a Isa Dobles para llamar nuestro proyecto Nosotros Venezuela, y ella me respondió, mi amor, eso es tuyo.
Fíjate qué interesante que me estás acordando de eso. No, muy nostálgicamente hablo en esos tiempos, porque es que llevamos años en esto, ¿vale? ¿A dónde quiero llegar yo? En que llevamos años en esto y nuestros ilustres, Blanca y Víctor y Luis, van a tener que coincidir conmigo en este caso, que tenemos años en esto y además ellos mismos dijeron en las tertulias anteriores que hemos tenido, pero es que ni siquiera hemos logrado el desplazamiento. Entonces, incluso yo decía en la promoción en las redes de este encuentro, de esta tercera tertulia, que me decían aquí las muchachas del programa ayer, bueno, ¿será un programa y será un debate romántico o será un programa y un debate efectivo lo que vamos a tener mañana, señor Mingo? Eso también vamos a dejarlo en puntos suspensivos porque la respuesta la van a tener nuestros invitados, que les recordamos las reglas de juego, que son muy sencillas. Tiene que haber reglas de juego en cualquier debate, en cualquier tertulia, en cualquier encuentro de esta naturaleza. Los 5 minutos iniciales para cada quien, para que después entonces empecemos a introducir las inquietudes, los planteamientos, las preguntas, las dudas de nuestros amigos que están en el auditorio en estos momentos. El programa de hoy, por supuesto, como ustedes saben, está patrocinado por Vila Café. Vila Café estos días no están laborando, no están trabajando, tampoco lo harán la primera semana de enero. Así que los pedidos de ustedes, después de Reyes, pues, o sea, fíjense que ahorita viene una fecha, ahorita viene el 31, ¿no? Y después viene Reyes. Reyes, la Nochebuena de Reyes es el 5 de enero, el Día de Reyes es el 6. La gente me imagino que estará retomando sus labores el 7 de enero. Otro terminarán la semana porque creo que ese día cae miércoles y el lunes siguiente es que van a de nuevo a bregar y a guapear. Bueno, eso lo va a hacer Vila Café. Ustedes agradecidos que ellos estén con nosotros acá y agradecidos nosotros con ustedes que hagan sus pedidos a Vila Café, que es un café tostado con el corazón. Aqua Prados no se detiene, como lo hemos dicho en todos estos días, desde que iniciamos el mes de diciembre. Ellos trabajan y están trabajando, ellos están en Galerías Prados del Este, en el sótano del centro comercial Galerías Prados del Este, que como ustedes saben está en Prados del Este, por supuesto. No tiene pérdida, está justo enfrente del autolavado de toda la vida allí y ellos tienen toda la vida con nosotros y nos sentimos muy orgullosos de ese maravilloso y estupendo servicio de embotellamiento de agua que le recomendamos todos los días con Q. Recuerden, insisto, trabajan 31 de diciembre, más no el primero. Y luego todos los demás días. Aqua Prados, tan limpia y pura como un cristal. Produzca es la empresa de seguridad industrial más importante que tiene Venezuela. No nos cansamos de decirlo y además también agradecerle su patrocinio y el orgullo que tenemos de que nos acompañen todos los días acá en el programa. La gente de Produzca está descansando en estos días, cargando las pilas, cargando energías para a partir del 19 de enero comenzar nuevamente. Sin embargo, ellos están activos en las redes sociales, en su Instagram, que es @produzca.be. De igual manera, cualquier consulta por cualquier eventualidad que usted tenga la puede hacer en www.produzca.com. Seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Tistasi Motors, ya en estos días ha bajado la Santa María, como les explicábamos en días anteriores, pero a partir de la primera semana de enero, abiertos de par en par. Usted sabe que Tistasi Motors es la onda de los palos grandes, que si usted y tiene con qué y puede estrenar carro nuevo, bueno, véngase a Tistasi Motors la primera semana de enero y el test drive está a su disposición para que pruebe los nuevos modelos 2026 que ya están en Distasi Motors, la onda de los palos grandes. Estamos hablando de la camioneta HR-V y estamos hablando de este carro que es tan familiar y ejecutivo al mismo tiempo, que es el Honda City. Distasi Motors, la onda de los palos grandes. Távola Calda Restaurante los espera hoy. Los espera hoy, amigos. ¿Por qué no se acercan hasta allá? Y la van a pasar rico, va a ser una experiencia familiar, va a ser una experiencia maravillosa. Recuerden que puede que no puedan, a lo mejor no pueden ir hoy,
pero lo pueden hacer mañana sábado o lo pueden hacer el domingo. Son los 3 últimos días de este año en los que usted puede disfrutar y gozar la experiencia gastronómica que significa Tavola Calda Ristorante, con todos esos platos típicos, auténticos, genuinos de la auténtica sí, cocina italiana. ¡Qué rico! Tavola Calda los espera este fin de semana con sus puertas abiertas de par en par. ¿Dónde está Mingo? Bueno, ya van a cumplir 20 años. Tavola Calda Ristorante a 1 minuto de la Redoma de la Lagunita en el centro comercial Terrazas Lomas de la Lagunita. Tavola Calda Ristorante, la cocina italiana sempre al bel límite del mundo. Seguimos y saludamos también a nuestros amigos de Paterdama. Gran año, de verdad. Y ellos nos indican que les agradezcamos a todos ustedes esa confianza y además el que se pueda calificar a Paterdama como la pescadería de Venezuela, caramba, porque desde el año 1965, imagínense ustedes, ¿cuántos años no son? 65, 75, 85, 95, 2005, 2015, 2025, 60 años, van a cumplir 61 años este año, Pescadería Paterdama, allí en la Avenida Victoria, de toda la vida en la Avenida Victoria, pero por la modernidad, por estos tiempos modernos, usted tiene distintas oportunidades, hacerle seguimiento a su fish truck y el delivery, que es maravilloso. Y entonces usted tiene toda la frescura del mar en su hogar. La cocina de María Torres. Uy, si hablamos de comida en este programa, yo siempre lo digo. Y qué rico, porque toda la publicidad que tenemos de comida es riquísima. ¿Cómo no vamos a hablar de María Torres? Que la pusieron a correr ustedes, bueno, María, bueno, pero se lució, porque es que ella se luce siempre, ella no sabe decirle a la gente que no. Entonces, yo no sé si usted tendrá, y estoy abusando de María, si usted necesita algo para el 31, ¿cuándo es 31? Hoy es viernes, el 31 es el miércoles de la semana que viene. Bueno, pero María nos había dicho de manera estricta que le diéramos a ustedes que solamente 29 y 30 son las entregas y ya culminó pues la fecha de los pedidos. Sin embargo, ustedes le dicen a María, ay María, yo escuché a Mingo esta mañana hablando de la ensalada de lentejas, chica, y yo quiero esa ensalada de lentejas para disfrutarla el 1 de enero. Pues a lo mejor María hace una concesión, pues, y entonces les prepara esa suculenta y riquísima que yo le sugerí a María desde hace tiempo ya, que la incluyera en el menú. Y me hizo caso y ha sido un éxito. La ensalada de lentejas de María Torres es única, una maravilla. Bueno, no sé si habrá tiempo del pernil, del pavo y de todas de dulce lechosa. Pregúntale a María, ¿no te quedó un dulcito de lechosa por ahí? María, yo lo voy a buscar, no te preocupes. Eso lo conversan con María Torres. Los recuerdos culinarios de siempre. Y Tintorería G-Cleaners están abiertos, así como me está escuchando. Hoy se puede acercar para que el flu del 31 esté impecable, pues, ¿no? Ah, claro, tiene que correr. Esa ropa que usted todavía tiene ahí medio mohosa en el closet con un plástico por arriba que ni siquiera ha querido sacarla del plástico, ese vestido, mi querida amiga, que tanto quiere y lo quiere lucir como nuevo el 31 de diciembre, tráigalo hoy viernes. Puede venirlo a buscar. Bueno, va a tener que pedir un servicio express, ¿ok? Si lo quiere lucir para el 31. Pero lo que le quiero decir es que ellos están abiertos, trabajan incluso hasta, bueno, en el Instagram acaban de colocar un post deseando a todos feliz Navidad y cómo va a ser el horario en estos días y los primeros días de enero. Nos sentimos también sumamente orgullosos que la gente de Tintorería y Lavandería G-Cleaners nos acompañe. Se escribe G-Cleaners y se pronuncia, dígalo como yo, G-Cleaners. Están en Mezanina, en el Centro Comercial Galerías Prados del Este. Todo ecológico. Tintorería y Lavandería G-Cleaner, toda tu ropa como nueva. Y ahora, otro nivel. ¿Qué de recuerdos? Hombre. Empecé por allí, mujer. Yo ya me di cuenta, sí. Yo creo que eso fue aproximadamente en el año 2007, 2008, pudiera ser. Es probable. Es probable. Es más, si mal no recuerdo, en esa oportunidad en la que
comenzaste esa serie de reuniones, creo que hasta Víctor en alguna oportunidad como que participó. De todas maneras, después lo confirmaremos, pero me acuerdo, nosotros Venezuela buscando era el nombre, un nuevo pero proyecto escuchando las voces de la gente experta en cada una de sus áreas. Sí. Y entonces cada quien aportaba. Hicimos como unos cuantas reuniones, sí, que están a la orden de todo, por supuesto, lo que allí se plasmó. Pero, sin más bla, 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 permíteme saludar a todos nuestros amigos que desde muy temprano están pendientes de esta última tertulia, pero no, yo diría que no es la última. No, yo creo que diría que no es la última. De esta tercera tertulia que seguramente va a dar para mucho más. Y muchas gracias a todos por acompañarnos y también a todos los que después nos van a ver en diferido. Pero sin más, ¿verdad? Sin más preámbulo, bueno, nada, presentar a nuestros invitados del día de hoy, el doctor Luis Manuel Aguana, la doctora Blanca Rosa Mármol y nuestro querido Víctor Maldonado. Un gran abrazo para todos. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo se están portando? Bien, como siempre. Muy bien. Qué bueno verlos y tenerlos en este tercer encuentro que, como decía Erika, esperemos que no sea el último, que no se cierre el capítulo aquí de tertulias con ustedes, porque son tan ilustrativas, tan llenas de reflexión, que nos invitan a pensar profundo en este país tan convulso que nos duele tanto a todos, pues, ¿no? No sé si a todos, pero en este caso a personas ilustres como ustedes. Que necesitamos que nos den luces, que nos ayuden, que nos sigan ayudando para ver si se traza un sendero, pues a ver si es por allí la cosa, por allí donde tenemos que empujar todo, la gente de bien, la gente buena que hay en Venezuela, la reserva moral que existe en el país, que es la mayoría. Así es. Bueno, doctora Aguana, yo creo que usted tiene la palabra hoy, empezando, a pesar de que siempre está la parte de la cortesía a las damas, porque han ocurrido incluso muchas cosas. Se agolpan tantas noticias actualizadas, pero nos toca y nos corresponde hablar de la refundación, pues. Esa es la pauta que tenemos hoy. No, yo decía lo de Blanca por lo del estado porque claro, nos decían de conmoción exterior que probablemente decrete. Sí, que no sé cómo insertarlo aquí, porque la gente quiere que desmenucemos las noticias del día también con nuestros invitados. Bueno, ellos tienen esa capacidad fabulosa de hacerlo. ¿Por dónde comenzamos, doctora Aguana? ¿Por el gran cambio? Mira, la cosa tiene que hacerse ordenadamente. En primer lugar, un gran saludo a la doctora Blanca Rosa Mármol, primero de siempre. Al gran amigo Víctor Maldonado y por supuesto a nuestros amigos anfitriones de siempre, Mingo y Erika. Gracias por la invitación de nuevo. Bien, refundación empieza en ANCO, luego, como lo escribí en estos días, comienza con la declaración de la presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana en los 200 años de la batalla de Carabobo. Nosotros no habíamos hablado de refundación en ANCO, habíamos hablado de un profundo cambio en las estructuras del poder y la distribución del poder en Venezuela, porque habíamos hecho un estudio pues de hace muchos años, eso en algún momento caeremos en eso, pero lo importante era que era en principio necesario hacerle el piso constitucional a eso a través de una convocatoria, un proceso constituyente. Luego vendrían los proyectos países. Eso es lo que tú acabas de mencionar ahorita, porque lo primero era vamos a sentarnos a discutir el país que queremos. Y para sentarnos a discutir el país que queremos, independientemente de lo que vayas a poner sobre la mesa, obviamente tienes que pasar por la estructura constitucional que permite eso. Y la estructura constitucional que está prevista, pero y gracias a la Constitución, es la convocatoria de un proceso constituyente que tiene unas maneras de convocarse. Ahora bien, yo quisiera volver otra vez al modelo, digamos que hemos estado discutiendo, que es precisamente el proceso que calza o que llega o tendría que desembocar a un proceso constituyente.
El doctor Jorge Olavarría, hace un montón de años, precisamente en el año 2002, luego de el golpe, que el gobierno lo llama golpe, otros lo llaman otra cosa, en fin, de lo que ocurrió el 11 de abril, indicaba que existían unos instrumentos, yo hice una referencia a eso, unos instrumentos necesarios para pasar a un proceso de transición. Y era necesario, en Venezuela se habían dado todo un montón desde 1811 para acá. Él, en su condición de historiador, daba muy bien esa reflexión, en donde decía, al final terminamos con un proceso constituyente, y me permito citar, que restituye o aspire a restituir la legitimidad de los formalismos rituales que configuran el derecho a gobernar. Es decir, después del desastre, recogemos los vidrios y con esos vidrios pues montamos una siguiente fase, que es vamos a ordenar el país de nuevo. Y eso ocurrió en 1958. En 1958, ¿qué pasó? Vino la Junta Militar, hubo un desplazamiento, luego la transición gobernada por una Junta Militar, y esa Junta Militar lo primero que hizo fue un acta, que también la cuento Olavarría en sus instrumentos, que el primer instrumento es el acta, el primero el manifiesto del por qué estamos haciendo esto, el segundo el acta, y ese acta decía, en la primera de cambio, decía, asumimos todos los poderes del Estado, la Junta asume todos los poderes del Estado. ¿Y por qué? Bueno, es lógico, todo lo que es el entramado del anterior poder tenía que congelarse para que ellos pudieran hacer lo que tenían que hacer. ¿Ok? Entonces, con eso, el país cogía un mínimo necesario para poder discutir qué era lo que venía después. Y la Junta del 58 permitió eso, con su primer decreto, uno de sus primeros decretos, que tuvo que ver con volver a colocar o a legalizar los partidos que habían sido congelados o que habían sido ilegalizados durante la dictadura del dictador Marcos Pérez Jiménez. Entonces, digamos, ese hilo conductor llega a que los partidos políticos puedan efectivamente ponerse de acuerdo. Y sabiamente los tres, Acción Democrática, Unión Republicana Democrática y COPEI, se pusieron de acuerdo en que efectivamente no podían caer en ese canibalismo político al que incurrieron, que dio como consecuencia la caída del 48. Entonces ellos se pusieron de acuerdo. Primero, vamos a un proceso electoral que tiene dos fases, que tiene dos aspectos fundamentales: elegir un presidente y elegir un congreso, una asamblea congreso que generara un proceso constitucional y generara una constitución nueva. Es decir, la sustitución de la constitución de 1958. Pero ¿qué tiene la constitución de la nueva constitución que empezó a discutirse después de las elecciones de diciembre del 58? Esa nueva constitución tiene en sí, en su estructura, el pacto político al que ellos habían llegado durante todo el transcurso de la transición de 1958. Eso es una lección para los partidos o para los actores políticos venezolanos. Es decir, cualquier cosa que venga después del desplazamiento en una transición requiere necesariamente que los factores políticos consoliden algo que sea capaz de ser sustentable posteriormente. Y eso es fundamentalmente de lo que estamos o lo que deberíamos comenzar a hablar aquí. Posteriormente hablaré, ya estoy terminando mis 5 minutos, hablaré de el contenido de esa constituyente, que vendría siendo un proyecto que es el que nosotros hemos estructurado en ANCO y que es el que le hemos venido proponiendo al país en todos estos años. Qué bueno. Gracias, doctora Guana, por esta introducción. Víctor, Blanca, ¿cuál de los dos les gustaría arrancar? Nosotros somos muy democráticos en este caso. Blanca, adelante. Yo creía que le gustaba a Víctor. Bueno, adelante, Víctor, el cariño es el mismo. Me pareció que iba a intervenir. No sé, lo digo en serio, no estoy echando broma. Me pareció que iba a intervenir. Adelante, Víctor. La verdad que, bueno, de nuevo,
un inmenso placer estar con Blanca, con Luis Manuel y por supuesto con nuestros anfitriones y con todos los que nos escuchan. La verdad es que esta es la parte más difícil de la imaginación política que nos toca hacer para ingeniarnos un país diferente. La fase de desplazamiento tiene que ver con la imposición de la fuerza, o sea, es digamos que la conclusión de Doña Bárbara, desaparece Doña Bárbara y se pierde, digamos, en esos llanos, está muy bien, pero bueno, el Rómulo Gallego no nos dice cómo fue después la cosa, ¿no? Sino que nos dice, y todos vivieron felices para siempre, ¿no? La segunda parte, que es la parte de la transición, que es, digamos, resolver todos los entuertos, todavía, digamos, podría ser razonablemente legítima porque, bueno, por supuesto, la gente va a entender que hay que reconstituir un país. Pero esta parte, la de la refundación, que Luis Manuel Aguana la plantea desde el punto de vista de la metodología de la reingeniería, nos coloca a nosotros en la circunstancia de soñar responsablemente y hacer realidad un país en donde no solo prive la justicia, la verdad, la fraternidad, como lo plantea la Iglesia, sino que un país que sea capaz de darle a los ciudadanos prosperidad. Y allí, digamos que nosotros nos encontramos con diferentes versiones del país, diferentes. Simplemente voy a plantear como ejemplo, bueno, la versión del país en la que se plantea, la vieja versión de la República Civil, en la que se plantea que los recursos tienen que estar en manos del Estado porque nadie mejor que el Estado para redistribuir hacia los que menos tienen y garantizar la equidad. Hay otros que pensamos que esa ha sido nuestra gran calamidad, que nosotros construimos estados tan poderosos que son, de nuevo, después tienen muchísimas ganas y muchísimas oportunidades, muchísimas tentaciones para voltearse contra los ciudadanos y aplastarnos, lo que yo he llamado la traición de Leviatán. Yo más bien creo que hay que pensar un país en donde los saldos fundamentales de la prosperidad estén en manos del esfuerzo privado. Cuando uno ha curucuteado por aquí y por allá, cae en cuenta, por ejemplo, lo planteaba en un libro Isabel Pereira, que el Estado ha sido en ese sentido tan voraz que le ha dejado a los privados espacios verdaderamente marginales de explotación y creación de riqueza. Y cuando nosotros hemos visto cómo ha sido la traición de Leviatán, pues entonces nos damos cuenta de varias cosas. Uno, que la ciudadanía es tan pobre y tan débil frente al Estado que no hay posibilidad de levantarse, no hay. Cuando se plantea que solo no podemos es porque tenemos un Estado todopoderoso que controla no solo la fuerza, sino la economía, que no hay forma de hacerle una huelga general, que además ha tenido y ha caído en la tentación de crear a su imagen y semejanza aquello que ellos consideran sociedad civil. Y bueno, yo creo que esta es una de las cosas que tenemos que plantear. ¿Cuál es el modelo económico que nosotros vamos a proponerle a los ciudadanos para que haya un proceso de legitimación? Porque hay algo que plantea Luis Manuel que es muy importante. De las cosas que tenemos que hacer es el proceso por el cual se restauran las liturgias democráticas. O sea, nosotros no podemos volver a soñar con una república en donde el ciudadano no se vea consultado. Pero entonces aquí está la paradoja también de cómo hacemos para lograr que el ciudadano tenga la posibilidad de un momento de serenidad lejos de la tentación populista, lejos de la repartición irresponsable, lejos de la consigna esa de que el país es rico y por lo tanto a mí que me den lo mío. O sea, lejos, por supuesto, entonces de la tentación redistributiva. Uno no oye por ningún lado la consigna de que parte de la restauración y la regenería del país es que tenemos que vivir de nuestro trabajo, tenemos que vivir de nuestra productividad, tenemos que darle una oportunidad al esfuerzo, a la innovación, a la creatividad, ¿no? Por allí, digamos, tenemos una cosa que discutir y a mí me preocupa el boceto. No porque no hayan bocetos, porque hay demasiados que son muy diferentes. En primer lugar, el boceto de la economía que le vamos a proponer al país. En segundo lugar,
la tentación militarista, o sea, el papel que nosotros queremos darle a la Fuerza Armada. Nosotros tenemos, hablando de la herencia que plantea la Iglesia, porque es que la herencia viene lo bonito, pero también viene lo feo. Nosotros hemos construido una relación con la Fuerza Armada, creyendo que ellos son los herederos de los libertadores y por lo tanto construyendo relaciones de tutela. O sea, las Fuerzas Armadas son los que tutelan la sociedad civil. Y siempre ha sido así, lamentablemente. Y bueno, hasta que la Fuerza Armada vino e hizo gobierno con Chávez, y tenemos un cuarto de siglo y un poquito más de un régimen militar civil y ahora policial. Ok, que es casi lo mismo. Entonces, bueno, ¿cuál es el papel que le vamos a dar? Desde el extremo de que, mira, ¿sabes qué? Vamos a ahorrarnos la molestia y vamos a plantearnos un país sin Fuerzas Armadas, hasta el otro extremo de que necesitamos unas Fuerzas Armadas poderosas, especializadas. Pero eso hay que discutirlo, porque eso se tiene que plantear en la Constitución, o sea, en la nueva Constitución. Sí. En tercer lugar, tiene que ver con el modelo educativo, que lo habíamos nosotros planteado en algún momento. O sea, ¿qué modelo educativo es ese, montado sobre el derecho inalienable de que la gente tiene que estudiar gratis 25 años? ¿Y con qué país, con qué podemos pagar eso? Entonces, el modelo educativo que se montó desde lo más visible, o sea, es inverso, se invirtió. El modelo educativo, digamos, le da mucho a las universidades, y nosotros tenemos un problemón de origen, y es que nosotros no invertimos en educación preescolar y en educación primaria. Nosotros tenemos que plantear responsablemente un modelo educativo de integración e inclusión social, centrado y fundamentado en preescolar y primaria, en que la gente estudie por lo menos 9 años, y en luchar contra la deserción escolar de los niños de los sectores vulnerables. Pero nosotros hemos decidido darle buena parte del dinero como país a las universidades, y las universidades de verdad no se pueden mantener, porque es que detrás está algo que nosotros tenemos que plantearnos. Hay una mentira que nos ha convertido en un pueblo maldito, y es la mentira de que este es un país rico. Este es un país con recursos, pero no es un país rico. Y entonces, como nosotros hemos caído en la maldición del país rico, entonces nosotros creemos que hay dinero para todo. Y sucede que nosotros tenemos que reconstituir el país con mucha más modestia, con muchas menos metas, menos omniabarcador, y plantearnos efectivamente que un país mediano, arruinado, desolado, el maltratado, como el que nosotros tenemos, necesita un gobierno pequeño, cuyo trabajo fundamental sea el crear muchísima abundancia institucional para que haya garantía de vida, libertad y propiedad. Okay. Pero ahí hay una gran discusión. Es una gran discusión. Mira, ahorita la que está teniendo problemas con su internet es Blanca. A propósito que el doctor Aguana ha citado incluso desde la semana pasada al doctor Olavarría, aquí regresó Blanca, porque el equipo de producción editó 1 minuto y medio de una intervención de Jorge Olavarría con Marcel Granier. Vamos a colocarla también como ingrediente para que sea desmenuzado por nuestros invitados. Adelante, Blanca, 5 minutos. Sí. Bueno, buenos días. Ahora de verdad sí soy yo quien tiene problemas con el internet. Ya me ha sacado varias veces, pero aquí estoy porque perseverar es la orden. Claro, así es. Así es. Bueno, sí, es muy interesante todo lo que han dicho Luis Manuel y Víctor hasta ahora. Yo creo que prácticamente hicieron la introducción perfecta de lo que se va a hablar en esta oportunidad. Yo solamente quería agregar algunos puntos que yo creo que tienen que ver con esto, y es que, bueno, cuando vayamos a eso, está planteado el problema del presidente electo y la posible ausencia absoluta que eso pueda significar, como yo he planteado en otras oportunidades, ya que no se juramentó. Yo creo que eso es algo que está pendiente y que debe ponerse en el tapete, y que la gente quiere o querría saber cómo se va a resolver, ya que todo el tiempo hemos estado oyendo que él se juramentaría cuando las circunstancias estuvieran dadas, y últimamente le oímos decir que se iba a juramentar
como lo han dicho desde el principio, ahora cuando lleguen a Venezuela, tras este desalojo realizado, ¿verdad? Y transición también a punto de ser ejecutada para entrar a lo que nosotros estamos hablando hoy, que es cuál es el siguiente paso. Además, yo creo que debemos plantear hoy también en la conversación lo que yo daba en llamar el tiburón en el Caribe, porque tenemos un tiburón en el Caribe, tenemos esta intervención de los Estados Unidos contra el narcotráfico, que estaría, y la señalo porque es contra el narcotráfico, pero tiene una doble significación, porque sería la que llevaría, presumiblemente, al desalojo o al desplazamiento, como le hemos llamado aquí, de quien ocupa el poder en este momento para que nosotros lleguemos a lo que estamos hablando hoy. Y tiene la circunstancia muy especial de que se trata de un asunto que no es, aunque tendría la consecuencia política, es de naturaleza penal, porque sería por narcotráfico, sería una consecuencia de una acción de detención por comisión de delitos de narcotráfico de varios de los miembros del gobierno en este momento. Y también ha surgido por ahí, en boca de María Corina, una fecha que la gente tiene como la duda de si sería significativa o sería un mensaje cifrado de que algo podría pasar en ese momento, que es la fecha de la canonización o beatificación, no sé cómo es la palabra correcta, de José Gregorio Hernández y la madre Rendiles. Entonces, ese es el 9 de octubre. Sí. No sé si alguno de los que estamos aquí hoy reunidos tiene más informaciones o comentarios sobre eso, pero yo creo que todos esos puntos los debemos comentar aquí hoy en el sentido en un comentario útil, por supuesto. Claro. Y no quería dejar por fuera esta cosa o esta expresión tan repetida entre nosotros últimamente de Venezuela, tierra de gracia, que como aquí se ha dicho también hoy, yo creo que no es cierto. Venezuela dejó de ser tierra de gracia hace mucho tiempo. Venezuela tiene recursos, pero está en una pobreza extrema, acabada, deteriorada por todo lo que hemos vivido. Y bueno, yo creo que una parte importante de lo que viene es empezar por evaluar lo que tenemos o lo que nos ha quedado después de estos años que hemos vivido bajo este despotismo absoluto, que también lleva y conecta con el comentario que ustedes hicieron de la presunta declaración que quiere hacer Maduro del estado de conmoción exterior, como que si él necesitara autorización alguna para violar los derechos constitucionales. Nosotros vivimos en estado de conmoción exterior e interior. Entonces, es una redundancia, pero yo creo que en realidad es que no haya que hacer ya, porque no le han respondido las cartas que ha intentado hacer llegar a Estados Unidos. No ha habido receptividad en eso, está con el asunto del diálogo otra vez, presuntamente a través de Grenell. En fin, yo creo que todo eso juega en lo que debemos hablar hoy. Vamos a Bueno, Blanca ha puesto sobre el escritorio, sobre la mesa, unos temas muy espinosos, difíciles de tratar, pero que nos convocan a todos, y qué bueno que están con nosotros también el doctor Aguana y Víctor Maldonado. El equipo de producción tiene 2 audios, ya que el doctor Aguana nos invita siempre la reflexión e ir a la historia, que es importante. Uno de los audios es de Carlos Rangel, que habla de la razón por la cual Venezuela ha fracasado económicamente
Y el otro audio, ambos son breves, 1 minuto, 1 minutico y medio, unas declaraciones de Jorge Olavarría. Yo tuve la suerte de trabajar con Jorge Olavarría en la revista Resumen, muy breve tiempo, y conocí a Jorge. Pues no, él le declara a Marcel Granier y habla, y esto es interesante porque hay gente que dice que la historia de Venezuela es muy cíclica y se repiten los periodos, pues, ¿no? Entonces es interesante que escuchemos con atención esto que le dice sobre el estado hipertrofiado Olavarría a Marcel. Vamos a ver si aquí... Ahora me estoy acordando de lo que te iba a decir cuando me hiciste el corte. Lo que te iba a decir es lo siguiente. Los profetas del desastre, que han sido ironizados por el presidente de la República, Arturo Uslar, Juan Pablo Pérez Alfonso, etc. Y algunos que modestamente nos consideramos sus discípulos, sus alumnos, sus seguidores, nos hemos equivocado en este sentido. El desastre venezolano se profetizaba siempre en función del agotamiento físico del petróleo. Se decía, cuando se acabe el petróleo, esto se colapsa. Habla de la parte petrolera y se va de nuevo a ese análisis que se ha hecho consuetudinariamente, históricamente, desde que Uslar de sembrar el petróleo. Adelante, el doctor Aguana, y no, pues, para dejar para más tarde el audio de Carlos Rangel, pues, ¿no? Que también es importante porque habla de la izquierda. Bien, yo quisiera recordar que la manera en que se haga el desplazamiento va a incidir directamente en lo que ocurre en la transición y, por supuesto, en cómo se conciba la refundación. De hecho, volvemos de nuevo a la historia, fue necesario salir militarmente de la anterior dictadura, conservar militarmente la estabilidad del país para entonces reingresar, si es que se puede decir reingreso, porque Venezuela realmente ha sido muy inestable políticamente en toda su historia, a un sistema de partidos que conservaran la democracia durante tanto tiempo. Por eso es que insisto mucho en el tema de la refundación como una consecuencia de un arreglo político entre todos los involucrados. Si no hay ese acuerdo político, si no hay una concepción de lo que se quiere hacer, no va a existir tal refundación. Y es por eso que en 1958 los tres partidos se pusieron de acuerdo en un pacto que llamado de punto fijo para traducir ese pacto en una constitución que no era otra cosa que el mantenimiento de la democracia, o que cada uno asumiera la responsabilidad de mantener la democracia y de participar en eso. Es decir, que se hiciera responsable cada partido por eso. Cuando ellos se retiraron y cada uno empezó a hacer tienda aparte y empezaron otra vez las diferentes disputas y todo, y empezar a jalar la sardina para su lado, obviamente el sistema se derrumbó, siendo la consecuencia que nosotros conocemos perfectamente, el resultado militar de 1992. Entonces, eso es lo que definitivamente tenemos que lograr. Ahora bien, lo que viene después como refundación, nosotros lo concebimos de una manera diferente de cómo se está, digamos, planteando. Una cosa es, y por eso es importante en mi última nota el concepto de reingeniería, una cosa es que tú hagas algo para hacer, que tú hagas algunos cambios para hacerlo mejor, o que derribes toda la cosa y la vuelvas a hacer a través, y te preguntes cómo hacerla, a través de nuevos mecanismos y nuevos métodos. Una cosa es que digamos que vamos a mejorar la educación, otra cosa es que digamos de que vamos a llevar mejor el agua a la gente, otra cosa es que digamos o que te plantees una estructura distinta. En varias oportunidades yo he mencionado el ejemplo de la casa. Cuando se te derrumba la casa, tú tienes la oportunidad de llamar a un arquitecto, decir dónde quieres los baños, dónde quieres los cuartos, dónde quieres las escaleras, etcétera, o tratar de ponerle pañitos calientes a la estructura que se te está cayendo. Entonces, en este caso, yo planteo que efectivamente esta cosa se cayó
y tenemos la oportunidad de oro de reconstruirla, dando visualizaciones de un nuevo país como lo queremos. Entonces, el planteamiento fundamental que hacemos nosotros es que tiene que haber una nueva estructura, y en esa nueva estructura empezar a poner las cosas que queremos. ¿Cuál es la nueva estructura? Fundamentada en 3 cosas importantísimas. Uno, la redistribución de la responsabilidad del Estado. Es decir, no puede ser que el presidente de la República se coma prácticamente el resto de los poderes. Eso hay que, igualmente, no puede ser que esa responsabilidad en el último lugar esté el ciudadano en los municipios. Es decir, todo el poder queda en el asiento del Poder Ejecutivo y el resto efectivamente queda como quien dice, le chorrea lo que el Ejecutivo decida. Esa es la primera situación. La segunda situación es una nueva distribución político-territorial. Nosotros hemos planteado muy seriamente el trabajo del doctor Enrique Colmenares Finol en ese sentido. Tenemos que hacer una nueva distribución político-territorial. Léase, cuando existió la constituyente en Colombia en 1991, prácticamente se duplicaron o se multiplicaron los municipios. Es decir, hubo una mejor distribución del poder abajo y efectivamente se le dio mejor calidad de vida y servicios a todos los ciudadanos. Eso es lo que yo he determinado, y como tercer elemento, la inversión de la pirámide del poder en Venezuela. Es decir, esta pirámide en donde la punta la tiene el Ejecutivo y las decisiones que toman en el Consejo de Ministros, esa pirámide se le da una vuelta. En otras palabras, el 80% de los ingresos y la mayor cantidad de cosas en términos de decisión financiera, administrativa y otros tipos, se le entrega al ciudadano en su propia casa. Es decir, lo más cercano, que no es otra cosa que el poder municipal. Entonces, con base a eso, empiezas tú, educación, justicia, prácticamente todas las responsabilidades que efectivamente tiene que tener el Estado para dar una mejor calidad de vida a sus ciudadanos. El papel de las Fuerzas Armadas, el papel del Servicio Exterior, el papel del petróleo, que en Venezuela es definitivamente una cosa que históricamente nos ha marcado. Entonces, con eso, una vez hecho esa estructura, entonces empiezas a ponerle cosas adentro a los fines de adornar tu casa y mejorarla para el futuro. Mira, vamos a tratar de introducir algunos comentarios de la gente, pero también yo quería para los tres hacer este breve inciso, pues, ¿no? Tomando en consideración este principio en el cual insiste el doctor Aguana, que todo va a depender en la forma como se logre el desplazamiento. Hay 2 formas de lograr el desplazamiento, o por la fuerza o civilizadamente. Por la fuerza no lo quiere nadie, pues, no. Creo que mayoritariamente la gente del venezolano ha dicho que no quiere la violencia, no se quiere que sea violenta. Y esta gente ha demostrado que no se quiere ir civilizadamente, ni constitucionalmente, ni democráticamente. Entonces, ahí hay como una piedra de tranca para avanzar. Sí. No, porque si se pone como ejemplo de nuevo el pacto de punto fijo, bueno, a lo mejor hay una serie de antecedentes históricos que también historiadores coinciden en señalar que esto a lo mejor incluso comenzó en Nueva York, en el apartamento de Ignacio Arcaya, con los whiskies que se tomaron Caldera y Rómulo y Jovito, que coincidieron allá y después llegaron graneaditos para acá, etcétera, etcétera, y todo lo que se logró. En estos momentos ustedes ven la posibilidad de que alguien, un Ignacio Arcaya, convoque a su apartamento o en su casa, en donde sea, a Diosdado Cabello, a María Corina Machado, a Maduro, a Capriles, y mira, vamos a hacer un pacto. Ustedes se imaginan esa vaina en estos momentos. ¿A alguien le puede pasar por la mente que eso pueda ocurrir en estos momentos? No sé, le dejo eso allí. Y yo incorporo el comentario de Nelson Peña: situación inédita amerita solución inédita. Entonces, entrar o imponer un tiempo sin ley temporal ejecutado por notables fuertes y honestos sería lo que pudiéramos llamar retoma de autoridad. ¿Por dónde comenzamos, Víctor? Bueno, mira, el imaginarnos el tránsito es, por supuesto, montarnos en un sistema de hipótesis, ¿no? Cuando uno tiene al tiburón en el Caribe, es muy fácil imaginar una hipótesis de fuerza.
así como cuando uno se imagina todos los procesos de negociación, los últimos 26 años, uno sabe que los procesos de negociación carecen de la disposición al cumplimiento de lo pactado por parte de aquellos que se sientan en esa mesa. Y por otra parte, aquel que tiene más poder, que es el caso del régimen, pues se sienta solo con quien ellos creen que deben sentarse, que no necesariamente representan al país. Entonces, lo primero que hay que decir, sin ir mucho más allá, es que las cosas son como son y no como las deseamos. Y el momento de la precipitación, que uno no sabe cómo va a ser, pues tendrán un conjunto de características que nunca serán las que nosotros efectivamente queremos. Por eso es que yo he venido reflexionando sobre el bien posible, porque es que hay que lograr el máximo de posibilidades para el país en el marco de las circunstancias que nos tocan vivir, que nunca son precisamente las de nuestro librito. Ojalá, pero nunca son así. Por otra parte, efectivamente vivimos un tiempo de altísima tensión, en donde lo que efectivamente ocurre es que pues, se muestra con toda la crueldad posible la capacidad y la disposición del uso de la fuerza. O sea, nosotros estamos viviendo, por un lado, aquello que está ocurriendo en el Caribe, pero por otro lado nosotros estamos viendo cómo el régimen sigue con sus 800 y tantos presos políticos, sigue los procesos de desaparición, sigue un régimen de terror que uno de lejos se pregunta, bueno, pero ¿cómo se le ocurre a este tipo insistir en el régimen de terror que lo desnuda? O sea, que le da menos posibilidades para el diálogo, que le da menos opciones para una negociación. Bueno, Dios ciega a los que quieran perder. Y por otro lado, nosotros también, o por lo menos es lo que yo pienso, nuestra política está envilecida. Entonces, nuestra política hace años dejó de pensar en el país. Cada quien tiene debajo del brazo una propuesta de país que quiere imponer, pero desde el sentido del poder. Ustedes recuerdan que aún habiendo sido María Corina la líder efectiva de este último proceso, cuando se incorpora Edmundo González, vinieron los de la Mesa de la Unidad a decir que el programa del país era el proyecto país que había adelantado Leopoldo López y John Goycochea, a pesar de que ellos no tenían 3 votos para compartir, están absolutamente descartados. ¿No? Pero esa conspiración transversal siempre va a estar presente, que no tiene la misma tesitura que tiene, por ejemplo, la propuesta desde la sociedad civil reflexiva, como la que plantea ANCO. Y en la voz de Luis Manuel Aguana y Blanca Rosa. O sea, es diferente. Aquí tenemos una propuesta de país reflexionada. Los otros lo que quieren es hacer como tío conejo, pues no, el vivo, colocarse en situación, dejar aquí el plan de gobierno, dejar todo el mundo fuera. Y yo creo, por otra parte, que en este momento la gran tentación efectivamente es ir contra la lógica sana de la reingeniería y dejarnos llevar por la inercia. O sea, como hay un conjunto de pendientes rituales, de asuntos pendientes por el ritual, entonces hay gente que anda pensando, por ejemplo, que lo mejor sería que Edmundo se juramente ante la Asamblea Nacional de 2015. Bueno, a mí en lo particular eso me parece una pesadilla, porque revivir la Asamblea Nacional 2015 es revivir a una institucionalidad del interinato perfectamente corrompida, simuladora, perversa, entregada a lo peor del país, que ha sido capaz de negociar el oro y el moro, y que no es que nos va a hacer el favor de juramentar al tipo, sino que va a resucitar y va por lo suyo, por sus fueros. Bueno, hay que tener cuidado con los rituales que yo sí creo, como lo plantea Luis Manuel, que son necesarios, pero desde mi punto de vista serán rituales de otro tipo, como lo plantea o sea, el campo está muy minado. El campo está muy minado porque esto es 26 años de podredumbre. Y la podredumbre además no es pasiva, es activa, es bacterial, es capaz de crecer, ¿no? Ahora, volvamos nosotros a lo esencial de este programa. Nosotros tenemos que plantear una reflexión sobre lo que queremos como país estable. Y hay un conjunto de transiciones que se tienen que dar, de cambios que se tienen que dar, que requieran efectivamente reingeniería, porque va en contra de la tradición, de cómo lo hemos hecho y, digamos, de nuestra supuesta sabiduría acumulada. Por ejemplo, nosotros tenemos que superar el estado rentístico.
y tenemos que implantar por primera vez un Estado con sistema de mercado, en donde los ordenadores sociales se comparten. Bueno, eso es nuevo porque nosotros vivimos Gómez, Medina Angarita, el primer golpe, la experiencia democrática, el segundo golpe, después la República Civil, que más socialdemócrata no pudo ser, más centralista, más estatista no pudo ser. Entonces nosotros nunca hemos experimentado el sistema de mercado, y además porque el sistema de mercado le quita a los partidos políticos y a los políticos poder. Porque es que la forma de vincularse de los políticos con los venezolanos a través de las dádivas, de la tarjetica, de la presentación, de la plancha de zinc. Lo segundo, nosotros tenemos que pasar de un Estado pretoriano y tutelado a la República Civil y Constitucional, donde la Fuerza Armada es un dato. Pero tiene que pasar por el hecho. Por ejemplo, yo no sé si tú habías preparado ese minuto con Marcel Granillo y Jorge Olavarría, donde Jorge Olavarría salivaba, se le cae la baba por Hugo Chávez, y porque era el hombre necesario en ese momento, y porque solo, ¿tú crees, Marcel Granier, lo recuerdo como si fuese, tú crees, Marcel, que el problema de seguro social se puede resolver por la vía democrática? Y salivaba, se caía la baba, y él era un prohombre, o sea, un tipo con muchísima carrera política democrática, y se entregó al petróleo. Él creyó que la solución política y la solución a todas sus venganzas y resentimientos era el chavismo. Después salió pateado, rápidamente pateado, ¿no? Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a pensar el espacio real de la Fuerza Armada? Que pasa por el hecho de que los políticos y los ciudadanos venezolanos no toquen la puerta de los cuarteles pidiendo un golpe cuando la cosa no les satisface. ¿Ok? Entonces, es toda una revolución de valores, una revolución cívica la que hay que plantear. Tercero, de un estado de élites partidistas a un estado de pactos y consensos, donde se considere y se plantee, se oiga, se escucha a la sociedad civil, se incorporen las propuestas de la sociedad civil, ¿ok? Y haya algún mecanismo para hacer decidir al ciudadano sobre la base de aquellas propuestas que están planteadas. Cuarto, de un estado grandilocuente a un estado modesto. O sea, nosotros tenemos que dejar de pensar en que somos la tapa de la barriga del mundo, porque no la somos. No la somos. De vaina somos importantes porque tenemos petróleo y porque, digamos, somos el canal por donde pasa la droga y se la van. Pero no somos, efectivamente, somos un país modesto, de tamaño modesto, ¿okay? Que debe construir su papel modesto, ¿no? Sexto o quinto, de un estado inercial a un momento de ruptura y reingeniería. O sea, nos vamos a dejar llevar con la flojera. Ay, bueno, hay que juramentarlo. ¿Quién anda por allí? La Asamblea Nacional, dale, llámalo. ¿Quién más hay por ahí? Bueno, una fuerza armada, bueno, déjala. Y la policía, o sea, un estado donde se nos exige volver a pensar para hacer la ruptura y la ingeniería que hace falta, porque si no vamos a perder esta oportunidad y otros van a estar 25 años después echando las mismas quejas. Después de un estado proveedor de todo a un estado que es un ordenador social, pero no el único, porque va a haber mercado. De un estado hipertrofiado a un estado eficaz, que dé la cédula, que dé el pasaporte, ¿okay? Que te permita apostillar los papeles, que te dé los antecedentes penales, que no sea una tragedia, que multen el carro, o sea, que resuelva el problema de un choque. Y que, por supuesto, garantice justicia de paz, justicia sofisticada, justicia mercantil, justicia penal, justicia civil. De un estado ejecutivo que critica tanto Luis Manuel a una república balanceada. De un estado distante, un estado cercano al ciudadano, pero con sentido de sostenibilidad, porque las últimas reformas geoterritoriales fueron muy irresponsables. Tú haces municipios por simpatía política y sucede que el municipio debe tener un criterio de sostenibilidad que muchos de ellos no tienen, y además que se les quita porque no se les permita tributar, no se les permita tener impuestos. Entonces, Víctor, tenemos que darle cabida a Blanca. Sí. Ya, de un gran esfuerzo pedagógico y decir por qué sí, por qué no a cada las cosas, sin las infatuaciones autoritarias. Disculpen. Sí, es que es que nos están pidiendo también que se hagan ustedes de un tiempito para responder las inquietudes que plantean los amigos del auditorio. Mario Mustiola, por ejemplo, dice que mecanismos constitucionales deben crearse para asegurar que las próximas generaciones continúen el proceso de refundación. Claro, y en este espíritu, hablando de tiempo, alguien dijo
que es mucho más fácil salir de una dictadura que tiene 4 o 5 años, me imagino que estaba haciendo alusión a Pérez Jiménez, que una que pueda tener 25 años en el poder, donde se adueña completamente y se atornilla y se enquista y se apropia de todas las instituciones. Blanca. Sí, justamente eso encaja, esas observaciones, con algo que estaba pensando mientras oía a Víctor, y es que es la necesidad del acuerdo de todos para que hagamos una cosa como la constituyente, que es, como dice Manuel, volver a empezar, es una reconstrucción total. Eso es algo que yo creo que está en el ambiente, porque todos estamos de acuerdo en que la institucionalidad desapareció en Venezuela. En Venezuela no hay instituciones, y esto encaja con lo que estaba comentando Víctor también, de que aquí no hay instancias ante las cuales acudir. Aquí no hay justicia, no solamente penal, sino ni civil, ni mercantil, ni de ningún tipo, ni en relación a los impuestos, ni hay control de la actividad de las autoridades, y el ciudadano es simplemente una víctima de todos los abusos de parte de la autoridad. Entonces, yo creo también que es importante, como lo señalaba Luis Manuel, es la forma en que se haga el desplazamiento para determinar cómo es la transición, si es violenta o si la forma del desplazamiento es civilizada. El gobierno ha demostrado y ha dicho reiteradamente que no va a salir. Y la reacción ha sido, bueno, poner estas milicias, buscarse aliados para que lo apoyen en la defensa del poder. Eso es lo que ha hecho, de manera que yo creo que eso ya está cantado. Está clarito que ellos, por las buenas, no piensan salir. Y eso me lleva otra vez a lo que planteaba aquí al principio, que es esta salida, que es una salida mixta, porque se resuelve el problema político parcialmente, porque ya hemos dicho aquí en este programa que con que salgan 3 o 4 personas del poder no se resuelve el problema que tenemos planteado. Pero es una salida que tiene una consecuencia política, pero es de naturaleza penal, es porque comisión de delito de narcotráfico. Entonces nosotros estamos en una situación muy particular, que yo creo que es lo que nos hace tan difícil ni siquiera imaginarnos qué es lo que vamos a tener después, porque al final nos estamos imaginando y estamos poniendo los diferentes supuestos y las consecuencias que se darían en cada supuesto, en cada escenario, pero no lo sabemos en realidad. Por el momento lo que tenemos es una expectativa. Se quedó Blanca momentáneamente congelada. Yo voy a aprovechar para incorporar también la pregunta de Carlos Arellano a los invitados. ¿Cómo hablar de refundación si no nos hemos puesto de acuerdo en términos generales sobre el país que queremos? ¿Es para ustedes obvio el país que todos los venezolanos queremos? Que además esto lo voy a unir con la pregunta que tenía por acá Carlos Colmenares. ¿Con quién se va a conformar esa asamblea constituyente? Que no sea como la de 1999, que fue gente que no sabía que es una ley y salió de la Constitución y salió ese mamotreto de Constitución de 1999. Para cumplir con la pauta de producción, podemos dejar para luego lo de Carlos Rangel, que él plantea la razón por la cual Venezuela fracasa económicamente. Imagínate, la época de Carlos Rangel también. Porque eso suma acá. Blanca regresó. Sí, no sé si quiere redondear la parte que estaba. Esto de que me voy y vengo ya me tiene un poquito mareada. Porque se va la idea de lo que estábamos hablando y me meto en lo que siguen hablando ustedes. Pero sí, lo último que yo quería decir era que Trump ha reiterado, y lo acaba de hacer últimamente, su decisión de ir contra los que él llama narcotraficantes, que están desempeñando los cargos principales o varios cargos principales aquí en el país, incluida la presidencia de la República. Y bueno, yo creo que esa parte de la situación está cantada. Yo no creo
que sea civilizadamente. Podrá no ser invasiva del territorio nacional, como hay quien lo ha afirmado, sobre todo de parte del régimen con gran rechazo, como todos lo rechazaríamos, pero está también planteada las supuestas extracciones quirúrgicas de los que estarían indiciados en la comisión del delito de narcotráfico. Y con eso ya redondeé lo que quería terminar de decir. Nos queda como una media hora para que administremos bien los tiempos cada quien y podamos, por favor, darle respuesta a los planteamientos que se hacen en el chat. Pues, José Álvarez, una pregunta directa para mí. Víctor, el racionamiento del señor Maldonado parte del supuesto de que hay gobernabilidad. ¿Cómo lograr la condición previa para cualquier iniciativa que es la gobernabilidad? Nota, tenemos 25 constituciones. Claro, porque al doctor Aguana le preguntan si este planteamiento de ANCO no es lo mismo que planteó Chávez cuando llega al poder de la constituyente. Exacto. Era lo que... No, no es lo mismo. No es lo mismo en primer lugar porque Chávez no sabía que lo que era una constituyente. Ni tampoco, él planteaba fundamentalmente que el país tenía que cambiar, todo el mundo quería cambio y la palabra que le entregaron en ese momento fue esa y todo el mundo lo votó. Pero lo importante es que, a ver, ¿cómo lo planteo? Es cómo se va a desenvolver la cosa desde el desplazamiento hasta la refundación. Y yo creo que ya se acabó el tiempo del diálogo, lamentablemente, porque en un podio tan importante como el de las Naciones Unidas, el presidente de los Estados Unidos declara al supuesto presidente de Venezuela como un narcotraficante y que lo va a acabar con él. Entonces, fundamentado en eso, ya entonces ya yo me empiezo a figurar cómo va a ser ese desplazamiento. Yo no quiero saber cómo ellos van a terminar con eso, pero eso va a marcar definitivamente cómo será el proceso de transición. Pero si eso es de la manera como nos lo estamos imaginando, y no lo quiero decir, en la segunda fase necesariamente tendrá que haber la suficiente sustancia para sostener cualquier cosa que venga a los fines de poder estabilizar el país. Yo no creo que lo que venga sea que tú traigas a Edmundo González y a María Corina Machado y lo pongas en Miraflores, porque lamentablemente ahí va a ocurrir un desastre. Independientemente de, ahí va a tener que ser algo semejante de alguna manera, porque Venezuela ha tenido, contestándole un poco al amigo que hablaba de que era diferente una dictadura de 5 años y otra de más. Bueno, Gómez tuvo 27 años. ¿Y cuál fue la transición de Gómez? Uno de ellos, que fue el general López Contreras, como ustedes saben. ¿Y cómo fue la transición de López Contreras a el siguiente en sucesión? Otro señor que efectivamente, Medina Garita, que fue el que dio ciertamente paso a lo que terminó siendo ese trienio 45. Pero ¿cómo se sale de Gómez? ¿Cómo se sale de Gómez? Gómez se murió. Tan simple como eso. Gómez se murió y nadie pudo desplazar a Gómez. Gómez se murió, vino un siguiente que era prácticamente hijo de Gómez. Hechura de Gómez, claro. Claro. Entonces no nos llamemos engaños aquí. Efectivamente aquí va a ocurrir algo que tendrá necesariamente que ponerle control y orden al país a los fines de llegar a la siguiente fase. ¿Por qué la constituyente es necesaria? Por todo eso que dijo y más que ha dicho la doctora Blanca Rosa Mármol durante muchos años. Es necesario reinstitucionalizar el país porque aquí no hay absolutamente ninguna institución con hueso sano. Y eso es necesario hacerlo independientemente de cómo se llega al proceso de transición. Ahora, ¿cuánto tiempo vamos a estar en ese proceso de transición? Obviamente eso dependerá de qué tan grave, y yo creo que es muy grave, la situación, porque nosotros conocemos la situación desde el lado de afuera. Imagínense cuando ya no exista gobierno, empiecen a escarbar todo lo que ha sucedido en Venezuela durante 25 años. Ni me lo puedo imaginar. Entonces, la situación aquí vendrá, lo que vendrá, se tendrá que convocar de nuevo al constituyente y empezar efectivamente a ver cómo, claro, con una base comiciales transparente, como hicieron en el 48, que generaron en mayo del 58, generaron una ley electoral que garantizara
elecciones de presidente y elecciones de gobierno, asamblea, congreso. Y eso generó una constitución estable por 40 años. Entonces, por eso es que es importantísimo la siguiente fase después del desplazamiento, porque déjenme decirle algo, una cosa es un programa de gobierno, de estabilización, y otra es la refundación, es decir, algo que llegue a la refundación. Son dos cosas completamente diferentes. Nosotros en ANCO hemos hablado de refundación desde el primer momento, nunca hemos hablado de un programa de gobierno. Y el programa de gobierno de María Corina se llama Tierra de Gracia, y eso está muy bien. Hay en N programas, usted venta en internet y busque el programa de gobierno para Venezuela y encontrará desde el de Miguel Rodríguez para abajo. Entonces, no, aquí sí, efectivamente, necesariamente, una vez que existe un gobierno estable en Venezuela y que sea reconocido por la comunidad internacional, comenzando por el presidente Trump en los Estados Unidos, que sea reconocido, entonces ese programa de gobierno funcionará, porque tendrá el respaldo de la comunidad internacional. Y ese programa de gobierno, llámese Tierra de Gracia, llámese como se llame, necesariamente tendrá que poner el país en un punto de estabilidad tal de poder hacer lo mismo que se hizo antes, es decir, la construcción de una Asamblea Nacional Constituyente o Congreso Constituyente, o llámese como se llame, a los fines de poder refundar la nación. Nosotros en ese escenario de refundación tenemos un proyecto de una reestructuración de nuevo del Estado. Tenemos un proyecto que responde todas esas aspiraciones que ha mencionado Víctor y otras más, pero ese no es el tema es que nos sentemos a conversar Venezuela de nuevo, cuando estemos en esa fase, a conversar Venezuela de nuevo, porque vendrá la próxima generación. Ahora, ¿quién puede conversar a Venezuela? Los partidos estos que acabaron con el país, como acaba de decir Víctor, y tiene toda la razón. Esos son los tipos que van a construir la nueva Venezuela de los millennium y de toda esta gente que no sabe nada de lo que ocurrió en Venezuela porque son muy jóvenes. Aquí hay personas que han nacido durante este régimen y que no tienen ni idea de lo que ha sucedido en Venezuela en los 40 años. Imagínate si antes. Entonces, ojo, aquí hay que hacer una reflexión muy seria. Yo comentaba en estos días entre mis compañeros de ANCO, no podemos hacer una constituyente de la misma manera como se hizo la primera chilena. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque aquí va a venir cualquier cantidad de deseos, va a venir con prácticamente la lista del Niño Jesús. Y no vamos a poder llegar a nada. ¿Qué hicieron los chilenos en la segunda llamada constitución? Bueno, convocaron a un grupo de expertos políticos, sociales, económicos, jurídicos, a los fines de que se construyera una constitución que se le planteara al constituyente. Eso se hizo en España. Muy brevemente, doctora Guana, otro gallo hubiese cantado si eso que usted está planteando y cuando se saca a Pérez y viene Ramón J. Velázquez, ¿era el momento histórico para haber hecho esto que usted... No, era antes, cuando se plantó la reforma constitucional, cuando la tenía Carlos Blanco. Sí. Ustedes vieron la entrega en el gobierno después que sacaron a Pérez, el gobierno de Ramón J. Velázquez, que Alan Brewer Carías era el ministro de la descentralización y presentó en su informe final una cosa que parecía 2 guías telefónicas de lo que él consideraba que debía haberse hecho durante la etapa de descentralización del país. Lamentablemente, gente como esa tuvo que irse del país. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a lograr construir una refundación sin mirarnos la cara? Claro. Es decir, ¿cómo se hace eso? Bueno, la Constitución venezolana tiene en su artículo 347, 348 y 349 la manera de hacerlo. Y eso debería ser considerado claramente por cualquier cosa que venga después del desplazamiento, porque óigase bien, este desplazamiento no va a ser como todo el mundo cree. Entonces, vamos a ver, lo que sí tenemos claro,
y eso parece que es lo que está vendiendo María Corina y toda la gente que pasado mañana creen que esto se va a acabar, obviamente no va a ser de la manera como claramente las personas queremos. Es posible que pasado mañana no estén, es posible de que haga como dijo Trump en el podio de las Naciones Unidas, es posible. Lo que sí es cierto es que no van a estar. Eso pueden tenerlo en un 99 o un 80 o un 90 o al 100%. ¿Por qué? Porque la nación más poderosa del planeta dijo en las Naciones Unidas que este tipo no va a estar. Entonces, por favor, vamos a hablar claro, vamos a enseriarnos en esto. ¿Qué es lo que va a venir después? Es lo que nosotros tenemos que con conciencia ver y empezar a dar propuestas y enseriarnos como sociedad civil y partido político a los fines de que exista un proceso de transición estable para llegar a un proceso de refundación de la nación. Lo cierto del caso es que del desplazamiento a la transición y de la transición a la refundación siempre hay un mientras tanto que es enigmático desde todo punto de vista, que es lo que estamos escuchando de nuestros protagonistas. Víctor, nos quedan unos 20 minutos de programa para que ustedes vayan mentalizándose para poder que no queden cabos sueltos, tratar de alguna manera, pues, ¿no? Bueno, mira, yo coincido con Luis Manuel en el sentido, mira, ¿qué plantea Luis Manuel? Luis Manuel planteó un sistema de hipótesis. Un modelo ordenado. O sea, él dice, si en el caso de que ocurriera un proceso de cambio, este proceso de cambio va a tener 3 etapas claramente diferenciadas: la etapa del desplazamiento, la etapa de la transición y la etapa de la refundación. Si mal no recuerdo, la segunda era la transición. Sí. No recuerdo. Sí. Ok. Es un sistema de hipótesis. ¿Cuál es la realidad? Que nosotros no estamos en ninguna de esas etapas. Nosotros tenemos a un régimen que ayer se reunió supuestamente el Consejo de Estado diciendo que va a declarar estado de conmoción. Nosotros tenemos un alto estado de crispación en la comunidad internacional, porque digamos que ya digamos que el régimen fue mucho más allá de lo que efectivamente le convenía, pero aquí no ha pasado nada. O sea, no ha comenzado nada. ¿Qué es lo que hay que tener presente? Que lo primero que va a pasar es lo que se tiene que inscribir, salte rana, salte sapo, dentro de la lógica del desplazamiento. ¿Cómo va a ser ese desplazamiento? No tenemos idea. ¿Cuándo va a ser ese desplazamiento? No tenemos idea. ¿Será antes o después de la canonización? No tengo idea. A mí, yo de verdad deploro, hago de una vez la declaración de principio de que se utilice a José Gregorio Hernández para un lado y para el otro. O sea, José Gregorio Hernández, pobrecito, santo, el santo de la polarización. ¿Qué va a quedar en pie después del desplazamiento? No sabemos. ¿Qué sí sabemos? Sabemos que llevamos 26 años de un ecosistema criminal hiperespecializado que llegó a los tuétanos, que tiene metástasis, o sea que no hay hueso sano, y que por lo tanto, como no hay hueso sano, no es como se fue Pérez Jiménez, pero quedó Wolfgang, qué bonito Wolfgang. No. Aquí no hay institución confiable. Y eso requiere, por supuesto, en la etapa de la transición, cortes quirúrgicos profundos. Y, por supuesto, una mirada pragmática de lo que se vaya a hacer, que puede estar más o menos alejada de la lógica constitucional. ¿Qué vamos a hacer con la Constitución de Chávez? O sea, el cómo nosotros vamos a construir o de qué nos vamos a valer desde el punto de vista de la legalidad. Yo decía, bueno, los derechos naturales están allí, pero va a ser muy difícil, y aquí traigo yo en el momento de la transición y este momento de la refundación, va a haber un intermedio, el que no va a ser del gusto de nadie, que se va a parecer a eso que se llama la dictadura comisarial que planteó Carl Smith. O sea, va a haber un momento en el que va a ser necesario que alguien con poderes extraordinarios resuelva la situación de emergencia, restaure el orden y la legalidad luego de este desmadre en cámara lenta y en cámara rápida que hemos vivido. Lo que es la única forma. Alguien tiene que llegar y decir, señores, en un año hay elecciones generales en este país. Señores, aquí todos los partidos políticos están habilitados. Señores, aquí fuera los presos políticos. Señores, o sea, hay que crear las condiciones para la convivencia y para que se plantee. Si eso, y por supuesto, tiene que actuar rápido, porque de nuevo, nosotros vamos a estar lidiando, de verdad, vamos a estar lidiando contra
contra los de siempre, tocando las puertas de los cuarteles, ¿ok? Oyendo a Estados Unidos decir, mira, cámbialos a ellos por mí. O sea, la maldición venezolana del último siglo, de los últimos 100 años, fue la conspiradera, ¿ok? La conspiradera, y eso por supuesto, y la necedad de cerrar, de verdad, los cauces institucionales para la consulta y la transformación progresiva del Estado venezolano. Eso fue. O sea, ¿cómo es posible, por ejemplo, que nosotros hayamos vivido 50 años o más sin garantías económicas? ¿Ok? Con controles de precios. O sea, ¿cómo fue? O sea, ¿qué distorsiones nosotros nos calamos? ¿Cómo nunca pudimos resolver, creo yo, la palabra de la doctora Blanca Rosa, vaya adelante, resolver la lógica de la justicia? Nunca. Sí. Nunca se pudo hacer, digamos, nunca logramos tener y garantizar carrera judicial. En fin, dejamos correr la arruga del sistema educativo. Nunca pudimos garantizarlo, satisfacerle al ciudadano servicios públicos de calidad. Y empezamos entonces al tema de que no hay agua, no hay luz, no hay escuela, no hay... Ya cuando yo me gradué en los 70, en el Liceo Andrés Eloy Blanco de Caracas, y el Liceo Andrés Eloy Blanco en Catia no tenía pupitres suficientes. Estoy hablando años luz de esta circunstancia. O sea, en algún momento el Estado venezolano cayó en la ineficiencia y de allí no logró salir, y no se logró tampoco, los partidos políticos no fueron mediadores honestos para lograr, digamos, que esa insatisfacción se transformara en cambio, en eficacia. Pero es lo que yo pienso. Mira, es interesante este planteamiento que hacen también para todos en cuanto al desplazamiento. El desplazamiento no incluye y no involucra al chavismo. Y aquí hemos hablado del chavismo como una cultura con la que vamos a tener que convivir. Pásese a la transición y a la refundación, hay que incluir al chavismo. Que si por favor alguno de ustedes puede tocar ese punto, pues, ¿no? Claro. Para Blanca también. Sí, yo creo, y lo he dicho antes, que nosotros tenemos que unirnos todos, y eso incluye a los que vienen de regreso del chavismo. Y es bueno la mención que tú haces de la cultura del chavismo, porque sí es, en efecto, una cultura. Es una cultura del populismo, y suena muy duro lo que voy a decir, pero es de la mendicidad. Y yo me quedé sorprendida, por ejemplo, en estos días, porque una persona que es extranjera, yo supe, que está aquí, me dijo tranquilamente, y que no trabaja en la administración pública, ni mucho menos, que ella recibe la pensión del Seguro Social aquí en Venezuela. Le digo yo, ¿pero cómo? Si tú no trabajas en la administración pública, y bueno, porque fulanita me nombró a alguien que la incluyó en una nómina, y ella empezó a cotizar y logró entonces que ella fuera beneficiaria del Seguro Social. Y al responder yo, bueno, pero ¿cuál es la ventaja de eso si las sumas que se reciben son ínfimas? Bueno, sí, pero acuérdate que hay los bonos de guerra. ¿Cómo acabas tú con esa vagabundería con la que nos tropezamos a cada rato? Todos podemos poner miles de ejemplos como el que está poniendo Blanca. Que quedó de nuevo congelada. Blanca, ¿estás allí de nuevo? No, se le cayó la señal. Se cayó la señal, qué buena broma. Pero por favor, el doctor Aguana y Víctor, comenten esto de la cultura chavista, porque se desplaza, sí, ¿a quiénes se desplazan? A los que están allí, ¿no? En el cogollo, en el poder, en la toma de decisiones, pero hay toda una maraña, toda una estructura cultural. ¿Cómo sales de ella? No tienes que convivir con ella, y entonces aquí vienen, son 30 años de atraso, 30 años de miseria, 30 años de miseria mental, pues, ¿no? De atraso. Volvió la doctora Mármol. Sí. Doctora Mármol. Adelante. La escuchamos. De nuevo está congelada, es como una foto que tenemos allí, porque es como pixelado, pues es como se paraliza la señal. Sí. Tenemos que ir redondeando porque nos quedan 10 minutos de programa. Bien, yo quisiera, digamos, para cerrar esta gran conversación que hemos tenido hoy, maravillosa, diciendo lo siguiente: cualquier cosa que venga
luego del desplazamiento, porque si hay algo que nos dieron ayer, es que lo habrá, no sé cómo, pero lo habrá. Y que vamos a caer en esa fase de transición. Y hay dos cosas fundamentales allí. La primera es que necesariamente tendrá que haber una estabilización del país con todo lo que eso implica. La segunda es que se tiene que remendar de alguna manera para garantizar transparencia un proceso electoral nuevo. Y la tercera es que ese proceso electoral debe ser la convocatoria, un proceso constituyente, no unas elecciones. Okay. Entonces, esa sería la diferencia con el 58, porque el 58 se convocó elecciones, era diferente, el país era diferente. Estamos hablando de una junta militar que incluso hasta era civilista, podríamos decirlo. Pero ahora la cosa va a ser diferente, incluso va a ser muchísimo más dura. Entonces, tres cosas: estabilización del país, un sistema electoral nuevo que garantice un proceso constituyente transparente. Nada que ver con lo que ocurrió en 1999 con la Constitución de Chávez. Absolutamente. Se tienen que convocar para esa junta o para esa cosa gubernamental a las mejores mentes, si se quiere, para que coadyuven a ese proceso. ¿Y quiénes los convocan? Porque ¿quiénes son los convocantes? Cuando se habla, se tienen que convocar. Eso va a aterrizar, Mingo, con el desplazamiento. Una vez que ocurra, es claro que en desplazamientos anteriores, que lo hemos tenido más claro, vinieron militares y decidieron. ¿Tú me entiendes? Aquí no pareciera que ocurra eso, a menos de que no tengamos toda la información. Pero lo importante es de que en un nuevo estado de cosas político, necesariamente tendrá que haber alguien que gobierne el país y lleve a cabo todo esto que mencionó Víctor, un proceso de transición ordenado a los fines de convocar al constituyente. Y tiene que ser la convocatoria constituyente y se reordenen las fuerzas políticas. En otras palabras, que haya una nueva, después por supuesto de resolver varios problemas como la gente que anda armada por todo el país, grupos políticos y no políticos, y que efectivamente se pueda convocar a los sectores políticos para ese proceso constituyente. Eso es como yo lo estoy mirando del lado afuera con la información que tenemos. Lo importante aquí es que Venezuela ya ha pasado por esto. Lamentablemente nos está cogiendo en el peor, pero en el peor de los estados posibles, tanto en educación, servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y es allí en donde nosotros tenemos que medir la catadura que yo sé que tiene el espíritu y el gentilicio venezolano. Hay que hilar fino. Víctor, aquí le están diciendo al doctor Aguana que le dé la fórmula blanca de lo que hizo él cuando se le iba en el internet. Víctor, tenemos que concluir ya. Bueno, mira, yo creo que es obligación de los ciudadanos pensar, digamos, los diversos escenarios y con muchísima responsabilidad entender el lío en el que estamos metidos. Ya perdimos un cuarto de siglo, o sea, perdimos finales del siglo XX y todo lo que va del siglo XXI. Y ahora, digamos, cuando se abre una ventanilla de oportunidad que no sabemos, digamos, cuál es la magnitud y si finalmente se va a concretar, nosotros debemos estar preparados por lo menos con el equipamiento reflexivo suficiente como para que no nos quiten de nuevo esta oportunidad. Y yo creo que ese es el mejor favor que le podemos hacer al país, los ciudadanos. Y creo que en esa estamos. Ya en el papel, el monto de la dificultad es inmenso, y yo por eso traigo de nuevo el concepto del bien posible. Hagamos todo lo que podamos hacer para que el país termine en algo mejor de cómo estamos. Y para que podamos conseguir la inmunidad que necesitamos para que no volvamos a repetir los mismos errores. Y ojalá esto se pueda dar. Ojalá. Creo que hay mucho debate todavía que dar
Y en todo caso, y también creo que hay mucha confianza que conferir, porque el interín, o sea, aquí quien va a llevar la baza, pues requerirá de la confianza social como para que no se pierda y no se extravíe en el camino. Veremos. Yo en todo caso le agradezco a Luis Manuel el haber pensado y el haber, digamos que, el haber compartido con nosotros su sistema de hipótesis y su estructura, porque esta estructura, que es tan ordenada en las 3 fases, nos permite reflexionar cada una de las fases del monto de su dificultad. Y en ese sentido, yo creo que ha sido pedagógicamente impecable y por eso digamos que hemos llevado también estas 3 sesiones. Gracias, Luis Manuel, y gracias, Mingo y Erika, y a la doctora Blanca Mármol. No, muchísimas gracias. Nosotros les ofrecemos disculpas porque ha habido un martilleo que están aquí en el estudio al lado remodelando, sí. Y entonces en el audio se mete, pues, ¿no? No se oye nada, eso no hay nada. Tienes buen control. No se oye nada. Tienes buen control de sonido de fe. Es que nos da mucha pena con Blanca porque queremos que se despida y que redondee su idea, pero tampoco. Atiende la llamada. Debe ser que hay una crisis de internet en donde ella está, pues, ¿no? Probablemente. Déjame ver si yo puedo lograr acá. Porque no pudo volver a reconectarse. Sí. Tiene que llamar a Blanca para que hable del estado de sesión. Sí, oye, sí. Eso sería, déjame ver si por aquí. No. En otro programa me refiero. Sí, no, en otro programa, sino aquí haríamos un recreo y un receso. No, un maratón. No, es que no cae, ni siquiera cae la llamada. Así que, y ya se le cayó acá. Puede haber sido hasta una falla eléctrica que la dejó completamente incomunicada. Mira, pero a mí me parece extraordinario estos 3 programas que hemos hecho, estas 3 tertulias, estas 3 fases. En 3 miércoles consecutivos. Y agradecerles de verdad el tiempo, la disposición para explicar, ¿no? Cada uno de ustedes sus puntos de vista en cuanto a estos 3 aspectos que planteaba el doctor Aguana. La inquietud que surgía aquí en el equipo de producción, que si este sería un programa romántico, creo que ha sido un programa muy efectivo. Creo que ha sido un programa muy práctico, muy efectivo, muy de tomar en consideración y además nos indica que cada vez la ideología es acción. Vamos a dejar, mira, no hubo tiempo de poner a Carlos Rangel, pero eso también puede ser tema para otro programa. No, y comprometerlo lo para colocamos seguir como un discutiendo Claro, sí. Tenemos que despedir, muchachos. Gracias a ustedes. Gracias. La doctora Mármol manda un mensaje de texto que está comunicándose, pero no, que está tratando de comunicarse, pero ha sido muy difícil para ella su conexión el día de hoy. Sí. Así que, bueno, de verdad, muchísimas gracias y esperamos tenerlos de vuelta muy pronto, en una nueva oportunidad. Así es. Gracias a ustedes. Hasta luego. Excelente esta tertulia. Bueno, esta trilogía que tuvimos. La primera, repito, desplazamiento, luego transición, que además me olvidé decirle a Víctor que Vladimir Petit nos mandó un escrito, yo creo que lo compartí, se lo mandé a Blanca y se lo mandé también al doctor Aguana, de los errores que no debemos cometer para no volver a fracasar en etapas de transición. Interesantísimo. Búsquenlo ustedes, amigos, que son tan acuciosos también y que les interesa tanta información sobre este particular. Y en estos momentos que aterrizamos en el tercer planteamiento para el análisis del doctor Aguana en sus escritos, refundación. Sí. Comprometidos también con el doctor Aguana, que es interesante incluso los comentarios que hizo Víctor sobre Jorge Olavarría, para que el doctor Aguana nos explique la tesis de Olavarría, que es interesantísimo. Voy a pedirle a las muchachas que editen buena parte de esas conversaciones que tuvo Jorge con Marcel, pero que le quiten la música que hay de fondo, que es lo que ha circulado en las redes. Exactamente. Pues, ¿no? Sí. Mira, por acá Luis Germán Prato Quintana dice, Erika Mingo, un cuarto programa. Un cuarto programa, vamos a depender de nuestros ilustres invitados para ver si tienen, porque Víctor, yo quiero hacer énfasis, yo a Víctor lo veía un poco... Víctor nos acompañó en medio de un fortísimo, diría yo, cuadro gripal. Eso se agradece, caramba, cónchale.
De verdad, Víctor, muchísimas gracias. No sabes qué reconocimiento hay que hacerte en cuanto a esta... Sí, el esfuerzo que hizo para acompañarnos el día, sí, claro, esta disposición. Mario Mustiola yo creo que resume el programa de hoy diciendo: la refundación requiere la salida de todos los autores que causaron la crisis. La reconstrucción se debe hacer con fuerzas realmente comprometidas. Y nosotros también tenemos que cambiar mentalmente, tenemos que cambiar nuestra... Bueno, hacer cosas nuevas, claro. Sí. Tenemos que pasar, por eso es que el doctor Aguana habla de la reingeniería. Eso no es nada nuevo, pero para cambiar al país tenemos que cambiarnos primero nosotros mismos, mujer. Claro. Lo hemos dicho hasta la sociedad. Es así. Hasta la saciedad y hasta la sociedad. ¿No? Y para eso incluso hemos colocado también a Jazmín, claro, que está los martes con nosotros. Qué buen aporte, insisto, qué buen aporte. Fabuloso. Ahí estamos, bueno, apuntando hacia lo que debemos hacer más como sociedad. Explica que los vamos a, que los pueden buscar esas cápsulas. Así es. Así, toda ya la participación de Jazmín en su espacio Nexum 5 minutos para pensar mejor, están en nuestro canal de YouTube, lo buscan en videos y ahí pueden ver el aporte, el gran aporte que nos hace Jazmín todos los martes entre Está Circulando y Otro Nivel. Así que bueno, muchísimas gracias porque ya son las 9 y pasadotes. Mira, mañana que nosotros habíamos anunciado que continuaríamos con la inteligencia artificial, con la política y la inteligencia artificial, hablando de cuadros gripales, nuestra Flor está un poco indispuesta y no nos va a poder acompañar, nos está pidiendo reprogramar el programa para el jueves que viene, pero probablemente el gran Miguel Fontán nos acompañe mañana para hacer un análisis de lo que está ocurriendo políticamente hablando en la Venezuela de hoy, en la Venezuela de estos días, en la Venezuela de estos tiempos, en la Venezuela de estas horas difíciles, complicadas. Sí, no, reprogramaremos esta segunda parte de la ingeniería artificial en la política. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy en esta tercera y yo creo que no es la última tertulia. Yo creo que no. Si les gustó lo que vieron, apóyennos con un like y compartan este enlace entre todos sus amigos y entre todos esos grupos de WhatsApp a los que pertenecen. Así que muchísimas gracias a todos. Las interpretaciones finales de todo lo conversado y acá de ustedes. Pórtense bien, amigos. Juicio, fundamento, no hagan rubieras. Y tampoco olviden que el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. El programa de hoy estuvo patrocinado por Vila Café, tostado con el corazón. Aqua Prados, tan limpia y pura como un cristal. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Distasi Motors, la onda de los palos grandes. Tavola Calda, ristorante La Cocina Italiana, sempre al di là. Pescadería Paterdama, con lo mejor del mar a tu hogar. La cocina de María Torres, los recuerdos culinarios de siempre. Tintorería G-Cleaners, toda tu ropa como nueva.